El juez Grayson pensó que estaba sentenciando a un adolescente despistado. Hasta que el acusado comenzó a desmantelar el caso. Como un abogado experimentado, el aire dentro del Tribunal del Condado de Los Ángeles se sintió grueso. Casi sofocante. Filas de espectadores llenaron la galería, murmurando entre ellos, mientras observaban la escena desarrollarse. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven de pie a su lado. Manos en sus bolsillos. Chin se levantó lo suficiente como para mostrar que no tenía miedo. Hallen Dawson 19. Acusado de gran robo y resistencia al arresto. Los cargos fueron graves. Pero la forma en que el juez Walter Grayson lo miró lo dejó claro. El juicio real no tuvo nada que ver con la ley. Grayson se recostó en su silla. Dedos. Tocando perezosamente contra la pulida madera de su escritorio. Miró a Hallen sobre el borde de sus gafas. Sus labios girar en algo entre una sonrisa y una burla. ¿Crees que eres una especie de experto legal? Su voz llevaba una diversión seca. Este no es un chico de club de debate. Algunas risas se extienden por la sala del tribunal. El alguacil, el taquígrafo. Incluso el fiscal, que todos estaban en la broma. Hallen no se estremeció, no se reía. Había pasado años preparándose para este momento. No exacto. Nunca planeó pararse aquí como acusado. Pero él conocía la sala del tribunal como el dorso de su mano. Mientras que otros niños memorizaron estadísticas de baloncesto. Memorizó la jurisprudencia. Mientras sus amigos jugaban videojuegos. Jugó simulacros de prueba en su cabeza. Discutiendo casos imaginarios consigo mismo. Su madre, Denise Dawson, había trabajado como asistente legal durante más de 20 años. Y Hallen había crecido escuchando las historias. Ella trajo a casa cómo los fiscales cortaron las esquinas. Como los jueces jugaron favoritos. Como algunos abogados defensores apenas lo intentaron. Absorbió todo cuando tenía 14 años. Podría desglosar un juicio. Mejor que la mayoría de los estudiantes de derecho. Pero nada de eso le importaba a Grayson. Para el Hallen era solo otro niño en problemas. Hagamos esto rápido, el juez suspiró. Flipping abrir el archivo de la caja. Tengo un juego de golf a las 2, la audiencia se rió de nuevo. Pero esta vez algo cambió. Los labios de Hallen se acurrucaron en un débil smirk casi imperceptible. Porque Grayson acababa de cometer su primer error. Pero la sala del tribunal aún no se había dado cuenta. El fiscal Michie Carrington se levantó de su asiento. Con el aire de un hombre que ya había ganado. Su traje estaba crujiente, su corbata perfectamente anudada. Y su voz llevaba esa confianza ensayada. De alguien que había pronunciado el mismo discurso 100 veces antes de su honor. El Estado probará más allá de una sombra de duda. Que el acusado Hallen Dawson fue atrapado con la mano roja en un vehículo robado. A 2022 Audi A6. Informó faltar solo unas horas antes de su arresto. Los oficiales lo persiguieron en el centro. Donde supuestamente intentó huir. Antes de ser detenido. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el volante. La fiscalía presenta que la evidencia habla por sí misma. Las palabras aterrizaron con peso. La multitud en la galería cambió. Susurrando entre ellos. En la superficie sonaba condenatorio. Un auto robado, una persecución. El juez Grayson miró a Hallen. Sobre el borde de sus gafas. Luego volvió a Carrington. Ir al fiscal caminó hacia la caja del jurado. Sus zapatos pulidos haciendo clic en el piso. La defensa puede intentar convencerte. Que todo esto era un malentendido. Ese señor Dawson es una víctima desafortunada de las circunstancias. Giró los ojos con Hallen por primera vez. Pero seamos honestos. ¿Qué tipo de víctima dirige la policía? La tensión en la habitación engrosada. El juez Grayson se inclinó hacia adelante. Descansando su barbilla en su mano. Hallen no parpadeó. Carrington continuó lanzando una pila de papeles. Su señoría. Tengo aquí el testimonio del oficial Daniel Ruiz. Quien personalmente fue testigo del acusado detrás del volante.
antes de intentar huir. El auto fue confirmado robado. El arresto fue realizado por el libro. Grayson exhaló a través de su nariz asintiendo. Me suena sencillo. Y para la mayoría de las personas en la habitación. Probablemente hizo que el caso fuera claro. Un auto robado, una persecución. Un arresto. Pero Hallen había pasado demasiados años estudiando pruebas. No ver las grietas todavía. Se quedó en silencio mirando esperando. El juez Grayson golpeó su mazo ligeramente. Muy bien, escuchemos la respuesta de la defensa. Se volvió hacia el abogado de Hallen. Una defensora pública llamada Lisa Thornton. Quien apenas había dicho 3 palabras. Desde que entró en la sala del tribunal. Ella se puso de pie cambiando nerviosamente. Tu honor, mi cliente. Hallen colocó una mano en su brazo. Una solicitud silenciosa que dudó. Luego se sentaron de nuevo y por primera vez. Hallen habló, me representaré a mí mismo. Tu honor, la habitación se quedó completamente en silencio. Grayson lo miró claramente divertido. ¿Lo que la voz de Hallen fue tranquila establezca? Me defendiré. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal. Las cejas del alguacil se dispararon. La sonrisa de Carrington vaciló por solo un segundo. Antes de dejar escapar una risa aguda. Esto debería ser interesante. Pero nadie se estaba riendo. Cuando Hallen dio su primer paso adelante. Porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala del tribunal se asentó alrededor de Hallen. Mientras ajustaba su postura. Sus manos todavía en olas and sockets. Dejó que el silencio se estirara un poco más. Suficiente para hacerlos incómodos. Entonces finalmente habló tu honor. Antes de comenzar. Me gustaría confirmar algo con la fiscalía. Carrington levantó una ceja. Cruzando los brazos, avanza. Hallen dio un paso lento adelante. Dijiste el oficial Daniel Ruiz. Personalmente me vio al volante. Antes de ser arrestado correctamente. Carrington exhaló bruscamente. Ya aburrido, eso es correcto. Y ese testimonio está escrito en su informe. Por supuesto que es Hallen Nadid. Luego se volvió hacia el juez Grayson. Su honor, me muevo para descartar ese testimonio como evidencia. Grayson le quedó entrecerrando en qué terreno. Hallen sacó sus manos de sus bolsillos. Por primera vez. Y se hizo un gesto hacia la mesa de la fiscalía. Porque el oficial Ruiz nunca me vio en ese auto. De hecho, él ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Un parpadeo de confusión cruzó la cara de Carrington. ¿De qué estás hablando? Hallen dio otro paso adelante. Tu honor, si la corte me permite. Me gustaría enviar una solicitud. Para verificar los registros de GPS del oficial Ruiz de esa noche. Si su informe dice que me presenció en el vehículo. Entonces debería coincidir con su historial de ubicación. Pero dejó que la palabra colgara en el aire. Tengo la sensación de que no lo hará ahora. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes. Grayson frunció el ceño mirando hacia Carrington. El consejero Carrington se aclaró la garganta. Su mandíbula endureciendo. Ese informe fue presentado por un oficial de la ley. Su señoría. ¿Realmente vamos a tomar la palabra de un acusado? Sobre un profesional capacitado. Hallen dio un pequeño encogimiento de hombros casi casual. Si el oficial estaba donde afirmaba estar. Entonces los datos del GPS lo demostrarán. Pero si no era él, dejó que la oración se vaya. Grayson lo estudió por un largo momento. Luego se volvió hacia Carrington. La fiscalía tiene algún problema para verificar. Los registros de GPS del oficial. Carrington dudó de la pausa fue lo suficientemente largo. El jurado notó que la galería se dio cuenta. Y lo más importante es que el juez notó. Hallen respiró tranquilo. Había pasado años viendo pruebas. Estudiando a los fiscales sus tácticas. La forma en que jugaron el sistema. Y había una cosa que sabía sin duda. Si Carrington confió en su caso. No estaría deteniendo a Grayson, suspiró. Frotando el consejero de su templo. Carrington finalmente sacudió la cabeza. No hay objeciones, tu honor. Pero el cambio ya había comenzado.
por primera vez. La sala del tribunal ya no se reía. La sala del tribunal estaba en silencio, pero la tensión era fuerte. Carrington arrastró sus papeles. Su confianza pulida se agrieta por los bordes. Su honor mientras esperamos los registros del GPS. El hecho es que las huellas digitales del acusado fueron encontrados en el volante del vehículo robado. Hallen dio un pequeño asentimiento en su rostro ilegible. Eso es cierto, dio un paso adelante. Pero hablemos de esa evidencia de un segundo. Grayson levantó una ceja. Hacer un gesto para que continúe. Hallen se volvió hacia el jurado. Hacer contacto visual con cada uno de ellos. La fiscalía quiere que creas que encontrar mis huellas digitales en un coche significa que lo robé, esa es la historia que están vendiendo. Pero pensemos en esto lógicamente. Respiró profundo, su tono permanecer tranquilo, controlado. Digamos que entras en una tienda por departamentos. Y prueba una chaqueta, pones las manos en los bolsillos. Tal vez lo abrochara. Luego vuelva a colocarlo en el estante y salga. Unas horas más tarde, alguien roba esa chaqueta. ¿El hecho de que sus huellas digitales estén en él? Significa que lo robaste. Algunas miradas de los jurados. Alguien en la galería murmuró algo. Bajó su aliento. Hallen no les dio tiempo para recuperarse. El auto en cuestión estaba estacionado fuera de un 7-11 horas antes del supuesto robo. Estaba dentro de esa tienda con 3 amigos. Y sí. Cuando pasamos por el auto, me apoyé en su contra. Incluso abrí la puerta porque ya estaba desbloqueado. No pensé mucho en eso. No tomé el auto, no lo condujo. No robó nada desde adentro. Solo un momento tonto de curiosidad. Dejó que eso se repitiera por un segundo. Entonces, en una voz que atraviesa el silencio como un bisturí, él preguntó: ¿tocar algo te hace criminal? Carrington se aclaró la garganta, volteando sus notas, buscando algo para recuperar el control. Hallen no estaba terminado y mientras estamos en el tema, hablemos de cómo se realizó ese análisis de huellas digitales. Se volvió hacia Grayson: tu honor. Fue el especialista forense de este caso citado para testificar. Grayson parpadeó sorprendido por la pregunta. Miró a Carrington. El fiscal dudó a regañadientes. No. Los labios de Hallen presionados juntos. Así que déjame aclarar esto. El Estado está utilizando evidencia forense para tratar de condenar. Yo más que. No creían que fuera necesario. Para traer al especialista real. Quien procesó esa evidencia. No hay posibilidad de que yo sea interrogatorio. Pregunte por la cadena de custodia. O desafiar la precisión del análisis. La mandíbula de Carrington se apretó. Hallen asintió, así era todo lo que necesitaba escuchar. El interesante juez Grayson suspiró, pellizcando el puente de su nariz. Era el aspecto de un hombre que se dio cuenta. Este caso no fue la victoria fácil. Había asumido que sería. Pero Hallen no había terminado todavía. Porque lo siguiente que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Hallen dio un paso lento adelante. Su voz constante pero firme. Tu honor, me gustaría entrar en evidencia. Una declaración oficial del propietario del vehículo. El juez Grayson frunció el ceño al dueño. Hallen asintió: sí, señor Raymond Whitaker. El propietario registrado del Audi robado. Proporcionó una declaración a la policía que por alguna razón nunca fue presentado en las presentaciones de la fiscalía. Y creo que sé por qué. Se volvió hacia Carrington. ¿Recuerdas lo que señor Whitaker dijo a los oficiales? La noche en que se informó a su auto robado. La mandíbula de Carrington apretada. Sabía exactamente lo que venía. Hallen no esperó a que respondiera. En cambio, sacó una transcripción impresa de su archivo. Y lee en voz alta: dejé mi auto corriendo. Cuando corrí dentro de la estación de servicio. Algún niño debe haber saltado y quitado. Pero no era el tipo que arrestaste. Vi al niño y él era blanco. Un jadeo colectivo onduló por la sala del tribunal. Hallen sostuvo el periódico. Eso es del informe policial original. El mismo informe.
La fiscalía convenientemente nunca mencionaba. Se volvió hacia el juez Grayson. El oficial que lo arrestó admitió esto por su testimonio. La fiscalía lo ignoró. Y sin embargo, quieren que este jurado crea que yo. ¿Alguien? ¿Quién ni siquiera coincide con la descripción de lo real? Si fuera culpable más allá de una duda razonable. Carrington dio un paso adelante luchando. Tu honor, esto es irrelevante. El acusado fue atrapado en posesión del vehículo. Pero Hallen sacudió la cabeza. No. No lo era. Su voz no se levantó. Pero cortó la sala del tribunal con una precisión aguda. Fui arrestado. Aparece de donde se abandonó el vehículo. Caminando a casa después de recibir bocadillos con mis amigos. No estaba en el auto, no estaba cerca del auto. No estaba huyendo de nada. Lo único que me atando a este caso es el mal trabajo policial. Y supuestos. El juez Grayson dejó escapar un aliento lento. Frotando su sien, el caso se estaba desmoronando rápidamente. Y todos lo sabían que Hallen volvió al jurado. El verdadero sospechoso se escapó esa noche. Los oficiales encontraron a un niño negro en la misma área general. Y decidió que estaba lo suficientemente cerca. De eso se trata realmente este caso. Silencio. Grayson se aclaró la garganta y ajustó sus gafas. ¿La fiscalía tiene algo más? Carrington estaba rígido, su rostro sonrojado. No, tu honor. El juez Grayson exhaló. Miró a Hallen durante mucho tiempo. Luego miró al jurado finalmente. Se inclinó hacia adelante y habló. Las palabras que se quedarían con todos en esa habitación. Caso desestimado. Un ritmo de silencio aturdido. Entonces el caos, la mitad de la sala del tribunal estalló. Algunos con incredulidad, algunos en alivio tranquilo. La galería agitada. Reporteros garabateando en sus cuadernos. Hallen no se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara. Deja que la realidad se hunda para todos. El juez Grayson, todavía agarrando su mazo, miró a Hallen con una expresión ilegible. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Reconocimiento. Tal vez incluso arrepentir. A Hallen encontró su mirada. Luego se volvió para irse, pero justo cuando llegó a la puerta. El juez volvió a hablar. Señor Dawson. Hallen se detuvo pero no giró. Grayson dudó y finalmente dijo. Deberías considerar la facultad de derecho. Hallen sonrió, no necesitaba considerarlo. Ya estaba en camino. Fuera del Palacio de Justicia, el aire estaba lleno de voces. Los reporteros pulularon los pasos. Sus cámaras parpadean. Los micrófonos empujan hacia adelante como armas. Hallen, sabías que el juez desestimaría el caso. ¿Qué vas a hacer a continuación? ¿Cómo se siente superar a un fiscal experimentado? Hallen le puso su capucha sobre su cabeza. Ignorando las preguntas. No estaba interesado en el espectáculo. No se trataba de demostrar lo inteligente que era. Se trataba de algo más grande. Su madre Denise. Lo estaba esperando en la parte inferior de los escalones. Sus brazos fueron cruzados con su rostro ilegible. Por un largo momento ella solo lo miró. Entonces finalmente sacudió la cabeza y dejó escapar un aliento. Chico, me asustaste a la mitad de la muerte. Hallen se rió riendo, rascando la parte posterior de su cabeza. Tuvo que correr un riesgo más. Ella lo miró un segundo más. Luego lo llevó a un abrazo apretado. Siempre fuiste el terco. Las cámaras seguían parpadeando. Pero Hallen ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, de pie junto a su coche, el juez Grayson observó que su postura era diferente ahora. La arrogancia se había ido. Su expresión ya no era divertida. Era algo más cerca de la reflexión. Él no había esperado. Este caso será algo más que rutinario. Solo otro día, otro acusado. Otra declaración de culpabilidad. Pero ahora sabía que recordaría este. Porque Hallen había hecho algo. La mayoría de la gente nunca podría. Hizo que el sistema se viera a sí mismo. Y por una vez parpadeó primero. Aquí está la lección que deberíamos aprender. ¿Cuántos otros casos habían ido por este camino? ¿Cuántas personas habían sido condenadas?
No por evidencia sino por sesgo. Atajos. Y un sistema que se preocupaba más por el cierre de los casos que encontrar la verdad. Hallen tenía el conocimiento de defenderse. Pero ¿qué pasa con los que no? Esto no era solo sobre un caso. Se trataba de todos ellos, él sabía lo que tenía que hacer a continuación. Este tribunal habitación no sería la última en la que se encontraba. Pero la próxima vez no sería el acusado. Él sería el abogado y cuando llegó ese día, no sería el único. Si esta historia te hizo pensar incluso por un segundo, luego compártelo. El sistema de justicia se basa en las leyes. Pero está dirigido por personas y las personas pueden cambiar. Pero solo si los hacemos presionar como un botón como. Suscríbase para más historias que importen. Y mantengamos la conversación en marcha. Porque la próxima vez podría no ser Hallen. Podría ser alguien que conoces.